Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque estamos en esta tu casa, agradecidos por todas las bendiciones que nos has regalado, por tu cuidado en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias. Ponemos en tus manos nuestras necesidades y peticiones, confiando que tú tienes el control de nuestra vida y que tú nos contestarás favorablemente, Señor. Disponemos nuestro corazón en este momento y nuestra mente para ser edificados por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de que nuestra identidad debe de estar en Cristo. Esto implica que nuestro comportamiento no debe de ser como las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Hoy vamos a hablar de la importancia de nuestra identidad y el impacto que tiene en el mundo espiritual. Como aprendimos la semana pasada, la identidad personal es un conjunto de características que definen a una persona y que lo permiten diferenciarse de las demás personas. Dentro de la identidad personal la identidad personal está formada por los valores, las creencias, la personalidad, el carácter, las metas, la dedicación, la vocación, rasgos personales, etc. Pero ¿por qué es tan importante tener bien establecido que nuestra identidad está en Cristo? Porque vivimos en un mundo espiritual que se manifiesta sobre el mundo natural. Es decir, que todo lo que tú y yo podemos ver o tocar, todo eso se concibe primeramente en lo invisible, en el mundo espiritual. De hecho, nos demos cuenta o no, todos los días hay una lucha en nuestra contra, espiritualmente hablando, y a favor de nosotros, pero no la vemos porque sucede en el ámbito espiritual, en lo invisible. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto no es una locura ni difícil de creer para todos aquellos que tenemos fe. De hecho, todos los que tenemos fe deberíamos de estar habituados a movernos en lo invisible, en lo espiritual. Si recordamos la definición bíblica de lo que es la fe, que la encontramos en Hebreos 11:1, dice de la siguiente manera: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da certeza de las cosas que no podemos ver. Por eso te digo, la lucha espiritual que todos los días se genera en nuestra vida, ya sea en contra o a favor, es invisible, pero para nosotros es fácil de entender. ¿Por qué? Porque la fe es lo que nos da certeza de las cosas que no podemos ver. Ahora, con esto en mente, si leemos Romanos 4:16 y 17, dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual ¿qué?
da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, habla por fe. Habla las cosas que no son como si fuesen. Entonces, en esta escritura, Dios nos enseña que lo que queremos ver o disfrutar en el mundo natural se obtiene primeramente en lo invisible, en el mundo espiritual. ¿Cuántos quisieran que su esposa o su marido cambien su carácter? No digan amén, no evidencien a nadie. En la mañana se me pasó y amén, amén, y espérense. Pero ¿cuántos quisieran que su esposa o su marido cambien algunas actitudes en su carácter, en su forma de ser? Quiero que sepas que no va a cambiar porque solo le dices que cambie, aunque es muy importante la comunicación y sobre todo porque a veces cometemos errores o tenemos algunas actitudes y no nos damos cuenta. Y es muy importante que tú le comentes a tu esposa o a tu marido, oye, ¿sabes qué? Necesitas cambiar esto. A veces decimos verdades, pero de una manera que la gente no las recibe, se siente ofendida o simplemente se bloquea. Entonces, hay errores que inconscientemente cometemos, por eso es importante la comunicación en el matrimonio, con los hijos, en la familia, con los amigos. Pero también hay actitudes, problemas de carácter que son ataduras espirituales, influencias demoníacas. Y cuando una persona no está en Cristo, está atado por el diablo. Y en esos casos, el que comete esos errores o tiene esos problemas, los reconozca o no los podrá superar porque hay algo invisible que lo mantiene atado a ello. Hay personas que dicen, es que yo quisiera ser diferente, quisiera ser expresivo, amoroso con mis hijos, con mis hijas, con mi esposa, con mi marido. Quisiera saber manifestar mis sentimientos, pero no puedo. Y los abrazas y están así todos duros. No saben abrazar, no saben recibir un abrazo. Porque hay algo invisible que los tiene o los mantiene atados. Entonces, una persona, aunque quiera superar esos errores, y esos errores tienen lugar espiritualmente, no los podrá superar al menos que sea libre o liberado espiritualmente. El Señor Jesús vino a dar libertad a los cautivos por el diablo. Dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, una persona que está en Cristo, que tiene su identidad en Cristo, el mundo de maldad no lo puede atar. Porque el Señor Jesús vino a traernos vida y vida en abundancia. Y Él vino a traer libertad. De hecho, las personas que estamos en Cristo, el mundo de maldad espiritual nos reconoce. Dice Lucas 4:31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza, porque su palabra era con autoridad.
Verso 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Esta escritura es muy importante en este tema, porque lo que acabamos de leer sucede o sucedió dentro de una sinagoga, lo que en el día de hoy viene siendo un templo. Hay personas que, aunque asisten a la iglesia, como este hombre que estaba sentado ahí en la sinagoga, pueden estar siendo influenciados, algunos poseídos por demonios, porque el Señor Jesús no mora en ellos. El Espíritu Santo no mora en ellos. Si nosotros observamos lo que acabamos de leer, Jesús estaba en la sinagoga y no en el corazón de este hombre. Sin embargo, los demonios pudieron identificar a Jesús y se manifestaron y lo consideraron un peligro. ¿Qué tienes en nuestra contra? Has venido a destruirnos. Jesús ni siquiera les estaba hablando, él estaba enseñando. Y estos espíritus, porque hablan en plural, se manifiestan y se sienten amenazados por la presencia del Hijo de Dios. ¿Por qué los demonios reconocieron a Jesús? Porque Jesús tenía su identidad de Hijo de Dios. Por eso es importante recordar que cuando recibimos a Jesús es cuando nos convertimos en hijos de Dios. Esto implica que nuestro comportamiento debe de ser el de un hijo de Dios. San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si no recibimos a Jesús y no creemos en Él, no somos considerados hijos de Dios, solamente creación de Dios. Pero a todos los que le recibimos y a los que creemos en su nombre, nos ha dado potestad. ¿Sabes qué quiere decir potestad? Es autoridad delegada de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y escucha o lee con atención. A Dios nadie, ¿qué dice? Le vio jamás. El unigénito Hijo,
que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es importante esta escritura, porque dice, a Dios no le vio nadie, nunca le ha visto a Dios nadie. Pero el Hijo de Dios manifiesta a Dios en su vida. A través de Jesús conocemos al Padre. Ahora, Jesús fue la imagen de Dios en la tierra. Ya no está en la tierra. Jesús fue la imagen, la figura representativa de Dios aquí en la tierra. Ahora lo somos nosotros. Dile al que está al lado tuyo, aunque no te la creas. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, hay gente tonta espiritualmente, ignorantes o necios espiritualmente. Dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, en Jesús, todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Jesús subsisten. Cuando nuestra identidad está en Cristo, es decir, cuando nuestra personalidad, nuestras creencias, nuestro carácter, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros valores, nuestras metas, nuestros deseos están alineados al carácter de Cristo como hijos de Dios, entonces en el mundo espiritual se nos identifica como hijos de Dios. Y no solo tendremos el respaldo de Dios y sus ángeles, además los demonios nos temerán y huirán de nosotros. Pero esto sucede cuando tenemos nuestra identidad en Cristo Jesús. Ahora, no podemos negar que el Señor Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántos se acuerdan? No podemos negar que hemos pedido muchas cosas al Padre en el nombre de Jesús y no ha pasado nada. Hemos orado por enfermos en el nombre de Jesús y no han sanado. Hemos ido a tratar de liberar un endemoniado, y sigue endemoniado.
Pedimos que Dios cambie, transforme, traiga unidad, armonía en nuestra familia en el nombre de Jesús. Y a veces seguimos con los mismos pleitos o dificultades. Pero si Jesús dijo: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, ¿por qué parece que en mi vida no funciona? ¿O por qué no funciona? El asunto es que a veces nosotros tomamos esa declaración de Jesús como un conjuro, como unas palabras mágicas en el nombre de Jesús. Pero para nosotros poder ejercer la autoridad que Dios nos delega cuando recibimos y creemos en Jesús y pasamos a ser sus hijos, el mundo espiritual tiene que identificarnos como hijos de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Cualquiera de nosotros que va conduciendo por la ciudad, ¿a cuántos nos ha sucedido que de repente vas por una calle y sale un hombre que cuida carros, que le llaman el viene? ¿Cuántos saben de quién estoy hablando? Y te detiene, te hace: detente, porque va a salir el auto que cuidó, que le dio una propina y quiere darle el servicio completo. Este hombre quiere detener el tráfico para que su cliente salga con toda la facilidad del mundo. La mayoría de nosotros le pitamos, no nos detenemos, decimos: quítate, este estorboso, antes no lo atropellé. Y el cuate te está diciendo: detente. ¿Por qué muchas de las veces o muchas personas no se detienen? Porque este hombre no representa ninguna autoridad. No lo identificamos, no tienen la identidad de una autoridad. Pero cuando una persona que porta un uniforme de autoridad, sea de tránsito, de policía, del ejército, te hace: detente, te detienes. Porque tú identificas que es una autoridad. Aunque esté haciendo la misma señal, detente. No va a ser, no te va a apuntar con el arma, no, nada de eso, solamente alto, te señala el alto, te detienes. Bueno, sucede así. A veces nosotros tomamos esa declaración de Jesús: y todo lo que pidas en mi nombre al Padre, yo lo haré, en el nombre de Jesús. Pero el mundo espiritual nos ve como un viene. Y nos andan atropellando porque no tenemos identidad en Cristo. Hechos capítulo 19, verso 13 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron, ¿qué dice? Invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús, ¿qué dice? Conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿qué? ¿Quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, 1 sobre 7, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Utilizaron el nombre de Jesús? Sí.
pero no tenían su identidad en Cristo. Por eso, este espíritu demoníaco dice, identificamos perfectamente a Jesús. A Jesús conozco. Identificamos a Pablo también. Pero ustedes no. Ustedes no. Y salieron avergonzados de ese lugar. Entonces nosotros a veces tomamos algunas cosas de la palabra de Dios y tratamos de hacer que funcionen en nuestra vida, pero mientras no tengamos autoridad, van a ser palabras al aire. ¿Cuántos recuerdan en una ocasión que un centurión viene donde Jesús y le dice, te ruego que sanes a mi siervo? Está en la casa, gravemente enfermo. Y este hombre del ejército romano que viene con Jesús le expone la necesidad, porque la Biblia dice que lo amaba mucho a su siervo. Y Jesús le dice, vamos a tu casa. Y él le dice, no, detente. No es necesario que vayas a tu casa. Y luego declara algo, dice, porque yo soy hombre bajo autoridad. Era un centurión, jefe de 100. Yo soy hombre bajo autoridad y digo a uno de mis siervos o de mis soldados, ve y va, haz y hace. Entonces solamente di la palabra aquí donde estamos, y allá donde está mi siervo va a sanar. Y Jesús se maravilla de su fe y dice, ni en mi pueblo no hay judío que tenga tanta fe como este romano. Y da la palabra y se despiden. Y la escritura dice que el centurión llega a su casa y encuentra a su criado sano y pregunta, ¿a qué hora sanó? ¿A qué hora se sintió bien? ¿A qué hora se levantó? A tal hora. Y dijo, fue la hora en que Jesús mandó la palabra. Entonces, ¿cuántos de nosotros mandamos la palabra muchas veces y no podemos ver ese resultado de la palabra como Jesús, el Hijo de Dios? ¿Sabes por qué? Porque este romano no dijo, no, Jesús, así como yo tengo autoridad y mando y se me obedece. No, él no dijo tengo. Él dijo, estoy bajo autoridad. Entonces, ¿por qué nosotros obedecemos a una autoridad? Porque esa autoridad, esa persona que está ejerciendo esa autoridad está bajo autoridad, no se manda solo. Entonces, cuando nosotros estamos bajo la autoridad de Cristo, el mundo de las tinieblas nos reconoce y dice, este tiene autoridad. Y tiene que obedecer. Y deben de entrar en temor, porque llegó un hijo de Dios bajo autoridad. Nosotros, Dios dice en su palabra que la cabeza es Jesús y el cuerpo es la iglesia. Por eso Dios nos exhorta en su palabra a no dejar de congregarnos para no andar sin cabeza. Porque la cabeza de la iglesia es Cristo. He conocido demasiados hombres
que tienen problemas porque tienen una esposa complicada. Es que mi esposa no reconoce que yo soy la cabeza de la casa, que yo mando, que la Biblia dice que ella tiene que sujetarse a mí y no lo hace. Está en rebeldía y espérame, lo que pasa es que no estás leyendo bien. Dios dice, Cristo es la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Pero cuando el hombre no tiene como cabeza a Cristo, es decir, no está bajo la autoridad de Cristo, la mujer difícilmente se someterá a la autoridad de ese hombre. Y yo le he dicho a algunos, así como tú demandas sujeción de tu esposa, así Cristo demanda sujeción de ti. A medida que tú te sometas a Cristo y se manifieste en ti la identidad de hijo de Dios, tu esposa se va a someter a ti. Ay, qué bueno que ninguna dijo amén. Se les fue. Y lo acabamos de ver en este ejemplo. Entonces no basta con sabernos la palabra de memoria. Es necesario actuar en consecuencia de la fe que profesamos. Y por eso es tan importante que cuidemos nuestra identidad de hijos de Dios. ¿Cómo la gente te identifica como hijo de Dios? El jueves Enrique hizo un comentario de que él escuchó de otra persona y dijo, si ser cristiano fuera un delito, en tu vida hay tanta evidencia como para condenarte. Lo voy a repetir. Si ser cristiano fuera un delito, en tu vida, en tu actuar, en tu carácter, en tu manera de hablar, en tu manera de enojarte, en tu manera de celebrar, de alegrarte, hay tanta evidencia como para condenarte. O si ser cristiano fuera un delito, no tienes nada de qué preocuparte. ¿Cómo nosotros cuidamos nuestra identidad de hijos de Dios? Lo leímos la semana pasada, Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Muchos o algunos siguen imitando las conductas y las costumbres del mundo porque no cambian su manera de pensar. No permiten que Dios les cambie su manera de pensar. Y si no cambia nuestra manera de pensar, no cambiará nuestra manera de vivir. Se quedaron muy serios cuando dije, ¿podrá la gente ver a Cristo cuando te enojas? Porque el Señor Jesús dice, enójate, pero no peques. Y que no se termine el día y tú sigas enojado. ¿Podrá ver la gente a tu alrededor a Jesucristo cuando celebras? ¿Cuando tienes fiesta? ¿Cuando hay una ocasión de celebrar?
Mira, Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay personas que cuando aceptan a Cristo en su corazón, dicen: no, ya tengo la vida resuelta, si me muero me voy al cielo, ya estoy en paz, ya no va a pasar nada. Pero Dios dice en su palabra que no es así, que hay una carrera por delante. Para correr esa carrera necesitamos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y al momento de correr esa carrera tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque a veces mi fe no alcanza. Hay cosas que mi fe no es suficiente. Pero cuando yo tengo puesta mi mirada en el autor y consumador de la fe, entonces Él sí puede. Ahora, si tenemos que cuidar nuestra identidad de hijos de Dios, entendiendo que son valores, carácter, personalidad, tradiciones, costumbres, y que Dios nos está diciendo en su palabra: no imites esa conducta. Romanos 12:2: no imiten las conductas ni las costumbres del mundo. Entonces yo le pregunto a Dios: ok, esas no, ¿cuáles sí? Porque es más fácil, Dios, que me digas lo que debo de hacer y no lo que no debo de hacer. Dime, así yo le hablo a Dios. Ya leí que no lo debo de hacer, esas costumbres, esa conducta no, dime cuál sí. Porque si me enfoco en hacer lo correcto, por consecuencia dejaré de hacer lo incorrecto. Filipenses 4:5. ¿Qué es lo que debemos de imitar? ¿Cuál conducta? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Voltea con el que está al lado tuyo a ver si tiene cara de gentil. Sí hay gentileza, en algunos muy escondida, pero sí hay. Bueno, dice Dios en su palabra: deja que todos los hombres te conozcan como una persona amable, gentil. Por nada estéis afanosos, preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esas son las conductas y las costumbres de los hijos de Dios. Hay
hay muchas cosas que nosotros podemos descubrir en la palabra de Dios, que cuando nos comportamos como lo que somos, no solamente los demonios, porque lo de menos, a mí no me interesa si el diablo tiembla o no tiembla, yo quiero no andar tembloroso. Y hay muchas cosas que nosotros podemos descubrir en la palabra de Dios, que cuando nos comportamos como hijos de Dios, cuando realmente la gente identifica a Cristo en nuestro corazón. Acabamos de leer la paz de Dios gobierna nuestra mente y corazón. Disfrutamos realmente la vida. ¿Por qué? Porque nada te puede hacer frente. Nada te puede hacer frente. Nada te puede llevar la contra. Ni siquiera los malos deseos, dice Dios en su palabra, lastiman a sus hijos. Para los hijos de Dios no existe el mal agüero, dice. Por esto debemos de cuidar nuestra identidad en Cristo. Yo sé que algunos no tenemos cara de cristianos, yo lo sé. A veces, pero cuando la gente nos conoce, dicen, no hombre, yo cuando te conocí me caías bien gordo. Que hablen nuestras obras, no nuestra boca. Entonces yo sé que la mayoría de nosotros aún seguimos algunas costumbres, algunas conductas mundanas. Necesitamos arrepentirnos. Yo sé que algunos luchan con su pasado, con el pasado doloroso, pero Dios vino a traer libertad y sanidad a los quebrantados de corazón a través de Jesucristo. Ponte de pie. Hace algunos momentos cantamos esta canción, pero a veces cantamos una canción y a veces habla nuestro corazón y canta nuestro corazón. Y si tú en esta tarde reconoces que te falta arrepentimiento en algunas conductas, en algunas costumbres, vamos a pedirle perdón a Dios. Padre, en esta tarde, una vez más, reconocemos que aún nos falta arrepentimiento. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo venga con nosotros. Que
tu Espíritu Santo venga y traiga, Señor, esa dirección para poder arrepentirnos. Que si hay algunos con un corazón quebrantado, Espíritu Santo, abrázalos e inúndalos del amor del Padre. Que podamos hacer realmente un estilo de vida de nuestra fe. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres grande en misericordia. Hoy te queremos pedir en el nombre de Jesús. Que perdones y fortalezcas nuestra vida. Cuán dulce pertenecerte, saber que pude conocerte, mi pastor, el Hijo y Padre de un amor profundo y grande, amor real, que no se acaba. Cuán dulce, Cuán dulce pertenecerte, saber que pude conocerte, mi pastor, el Hijo y Padre de un amor tan profundo y grande, amor real. una vez más vamos a cantar cuán dulce con todo tu corazón. Cuán dulce es pertenecerte, saber que pude conocerte, mi pastor, el Hijo y Padre de un amor tan profundo y grande, amor real, que no se acaba. Tu amor real. Espíritu Santo está abrazándote en este momento, dejándote sentir la paz de Dios, quitando de ti todo peso, toda carga, renovando tu fe como un respiro de un aire fresco, renovando tu visión con claridad desde la perspectiva de Dios. El Espíritu Santo está quitando todo deseo vicioso de tu vida y está trayendo inteligencia espiritual. El Espíritu Santo está abrazándonos de tal manera que este día será diferente. Está cambiando la manera en que ves. Está quitando el ojo de malicia. Gracias, Padre, por tu amor con el que nos amas. Porque a veces no sabemos caminar
de regreso a tu presencia en arrepentimiento, pero tú nos guías de la mano. Gracias. Hay algunos tan lejos de la casa de Dios que no saben cómo regresar, y Dios los estará tomando y guiando paso a paso, y aquello que parece imposible de sanar, de resolver, Dios lo hará posible. Solamente no te sueltes de su mano. Padre, bendice la vida de tus hijos, bendice el matrimonio, la familia. Bendice la salud, Señor, la armonía de la casa. Los que tienen negocios, Señor, prospéralos. Los que trabajan, Señor, sé tú con ellos. Prospéralos. Señor, quita, como dice tu palabra, quita el corazón duro y crea un corazón nuevo que te busque. Que busque hacer tu voluntad en todo, siempre y en todo, Señor. Que en el diario vivir no los dejes caer en la tentación y los libres de todo mal. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice su familia y su semana en Cristo Jesús. Amén. Si necesitan oración, estamos aquí para servirles. Si no, que Dios me los bendiga. Nos vemos el miércoles. Cuán dulce, cuán dulce